La estrecha entrada de la cueva Lower Van Horn en el sur de Arizona parecía ordinaria al principio, ocultando sus peligros bajo una superficie tranquila. El 11 de abril de 2009, un equipo de 6 espeleólogos experimentados, liderados por Richard Bowman, ingresó a la cueva esperando solo otra exploración rutinaria. Lo que no sabían era que esta aparentemente simple aventura se convertiría en una pesadilla. A medida que descendían hacia la oscuridad, el extraño silencio del desierto se cernía sobre ellos. A pesar de la preparación del equipo, Teresa, una de las espeleólogas, sintió una tensión inquietante, una sensación de que algo estaba mal, algo fuera de su control los estaba esperando en las profundidades. Antes de sumergirnos en el video, por favor suscríbete a nuestro canal. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. El equipo de 6 espeleólogos estaba compuesto por individuos con diferentes niveles de experiencia, cada uno aportando sus habilidades a la exploración. Teresa, la protagonista, no era ajena a los peligros de la espeleología. Con años de experiencia, había explorado muchas cuevas en la región. Richard Bowman, el miembro más experimentado, lideraba el equipo. A los 30 años, Richard había recorrido muchas veces el traicionero terreno de la cueva Lower Van Horn. Su actitud tranquila y planificación meticulosa eran reconfortantes, y siempre era el que revisaba cuidadosamente todo el equipo, asegurándose de que no se cometieran errores. Junto a ellos estaban Patrick Clapp, Ed Coleman, Mike Landrum y Colin Puseth, todos con experiencia considerable en espeleología. El grupo trabajaba bien junto, compartiendo un lazo de confianza y respeto mutuo construido a lo largo de años de aventuras. La cueva Lower Van Horn era conocida por sus empinadas pendientes de barro, pasajes estrechos y su impredecible inundación, lo que la convertía en un lugar favorito para espeleólogos experimentados como este equipo. La cueva era difícil de navegar, incluso para aventureros experimentados. Su naturaleza impredecible mantenía a los exploradores en alerta, con cada esquina escondiendo nuevos desafíos. A pesar de su atractivo, la cueva había cobrado la vida de varias personas en el pasado, lo que añadía a su ominosa reputación. El equipo sabía que debían ser cautelosos. Mientras el grupo cargaba su equipo antes del amanecer, había una sensación de anticipación mezclada con emoción. El aire del desierto estaba fresco, pero el silencio de la mañana parecía casi demasiado quieto. Teresa ajustó su mochila, entrecerrando los ojos contra el fuerte resplandor del sol, sintiendo un silencio extraño en el aire. Era inusual, pero lo desestimó como nervios. Después de todo, ya lo habían hecho muchas veces antes. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que este viaje sería diferente. Era una sensación que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. A medida que el equipo descendía más profundo en la cueva, la sensación de inquietud crecía más fuerte en Teresa. Cuanto más se adentraban, más opresiva se sentía la atmósfera. Las paredes de la cueva se apretaban a su alrededor, estrechando el espacio y obligándolos a formarse en fila india. El suelo bajo sus botas se volvía resbaladizo con el barro espeso, lo que hacía que cada paso fuera una maniobra cautelosa. A pesar de su amplia preparación, las condiciones traicioneras de la cueva los mantenían en alerta máxima. Teresa podía sentir el peso del aire presionando su pecho, dificultando la respiración. No era solo la humedad o el frío, algo en el silencio parecía antinatural. El desierto afuera también había estado extrañamente silencioso, sin una sola brisa que moviera el polvo. Richard, como líder, permanecía enfocado en la tarea, recordando constantemente al equipo que se mantuvieran vigilantes. Pero Teresa no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. De vez en cuando, se encontraba mirando por encima de su hombro, medio esperando ver algo o a alguien siguiéndolos. El desierto afuera era conocido por sus vastos espacios vacíos, y la cueva parecía una extensión de esa vaciedad, un lugar donde el peligro podía acechar sin ser notado. Intentó desestimarlo como nervios, pero la sensación persistió, creciendo más fuerte a medida que descendían al corazón de la cueva. Cuanto más avanzaban, más parecía la cueva cerrarse sobre ellos, como si la propia tierra estuviera tratando de tragárselos por completo. La confianza habitual de Teresa comenzaba a desvanecerse y no podía explicar por qué. Pero esta no era una cueva común, y este no era un viaje común. El equipo estaba a punto de enfrentar algo para lo que no podrían haberse preparado, sin importar lo bien que hubieran planeado. La sensación de inquietud de Teresa pronto demostraría ser más que un simple instinto pasajero. Era una advertencia.
El descenso a la cueva Lower Bank Horn comenzó sin problemas, con el equipo avanzando de manera constante a través del estrecho túnel de piedra caliza. El camino descendía suavemente al principio, lo que les permitió aclimatarse a la exploración. Las paredes de la cueva eran rugosas pero manejables, y las lámparas frontales del equipo iluminaban el camino por delante. Teresa mantenía un ritmo constante, aunque el peso de su mochila y el aire opresivo seguían haciéndola sentir incómoda. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y húmedo, una señal de que descendían a un territorio más profundo y peligroso. Sin embargo, a medida que el grupo avanzaba, el terreno comenzó a cambiar. La suave pendiente del túnel dio paso a secciones más empinadas y traicioneras. El suelo, que antes estaba seco, se volvió resbaladizo con barro espeso, lo que hacía que cada paso fuera más desafiante. Teresa podía sentir sus botas pegadas al suelo, el barro aferrándose a ellas como si intentara arrastrarla hacia abajo. Cada paso requería más esfuerzo y concentración. Un paso en falso, y las consecuencias podrían ser desastrosas. La cueva era implacable, sin margen para el error. Cuanto más avanzaban, más se revelaba la naturaleza traicionera de la cueva. Pasajes estrechos y pendientes peligrosas obligaban al grupo a deslizarse por pequeños huecos y maniobrar cuidadosamente por angostas cornisas. El equipo avanzaba lentamente, cada miembro tomando precauciones extra con cada movimiento. Richard, como el más experimentado, lideraba el camino, revisando cada giro y asegurándose de que los demás estuvieran a salvo antes de continuar. Pero Teresa no podía quitarse la sensación de que la cueva se estaba cerrando a su alrededor. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de su respiración y el ocasional raspado de una bota sobre la roca. A pesar de las incomodidades y los desafíos que enfrentaban, el equipo continuó. Habían enfrentado dificultades en cuevas antes y estaban preparados para enfrentar lo que Lower Bank Horn les pudiera lanzar. Pero Teresa no podía evitar preguntarse: ¿era este viaje realmente como todos los demás? ¿O había algo mucho más peligroso esperando? Justo adelante, el equipo pronto llegó a una de las secciones más peligrosas de la cueva Lower Bank Horn, el alto travesío que rodeaba una profunda y quieta piscina de agua. El camino apenas tenía 2 pies de ancho, tallado en la roca con un ángulo de 55 grados, lo que lo convertía en una sección angustiante para cruzar. El corazón de Teresa latía rápidamente mientras miraba al frente, observando la naturaleza precaria del travesío. Un solo movimiento en falso y sabía que podría resbalar y caer, enviándose al agua oscura y fría de abajo. El barro, que ya había hecho el suelo resbaladizo, ahora hacía que el camino angosto fuera aún más peligroso. Las paredes de la cueva se alzaban a ambos lados, resbaladizas por la humedad, lo que aumentaba la sensación de urgencia. Al dar el primer paso en el travesío, Teresa podía sentir el peso de la situación sobre ella. Sus movimientos eran lentos y deliberados, presionando su cuerpo contra la roca húmeda para encontrar equilibrio. Se concentró por completo en encontrar un buen apoyo, cada paso requiriendo total concentración. Su respiración era superficial, su cuerpo tenso con la conciencia del peligro. Los demás la siguieron uno por uno, cruzando el angosto y empinado camino. Todos habían estado en situaciones peligrosas antes, pero la intensidad del momento los hacía cautelosos. Richard, siempre el líder, fue el primero en cruzar, con movimientos medidos y seguros. Como la última en cruzar, Teresa estaba más alejada de la seguridad, con la piscina de agua bajo sus pies, un recordatorio constante del peligro. A mitad del camino, algo llamó la atención de Teresa, una protuberancia de roca que sobresalía de la pared de la cueva, un posible punto de apoyo. Parecía sólida y le ofrecería más estabilidad, pero cuando intentó agarrarla, ocurrió la tragedia. La roca se desprendió de su mano, enviándola a una caída repentina e incontrolable. Su corazón dio un salto, y, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo comenzó a deslizarse rápidamente por el camino resbaladizo, deslizándose sin control hacia el borde. La sensación de caída libre fue inmediata y aterradora. En un instante, el mundo de Teresa se volteó por completo, tan pronto como su mano se agarró a la protuberancia de roca. Esta cedió, rompiéndose bajo su peso. El pánico la invadió al sentir su cuerpo caer hacia un lado, perdiendo todo apoyo. El barro, espeso y resbaladizo, no ofreció resistencia mientras sus pies se deslizaban de debajo de ella. El mundo se desdibujó en un torbellino caótico de roca, barro y desesperación.
No podía detenerse. Sus manos se aferraban a las paredes irregulares, buscando desesperadamente algo a lo que agarrarse, pero no había nada sólido. Por un breve momento intentó apoyarse, pero el ángulo de la pendiente era demasiado empinado. Su estómago golpeó el barro primero, quitándole el aire de los pulmones, y en ese instante su cuerpo perdió todo control. La superficie resbaladiza debajo de ella actuó como hielo, enviándola a deslizarse hacia atrás a una velocidad aterradora. Cada intento de detenerse fue inútil. La fuerza de la gravedad se apoderó de ella mientras su cuerpo se deslizaba sin control sobre la roca. Su cabeza golpeó contra la piedra, enviando un dolor agudo y punzante a través de su cráneo. El barro, ahora una fuerza implacable debajo de ella, hacía que cada movimiento se sintiera más como una batalla contra la tierra misma. El empinado y despiadado ángulo de 55 grados de la pendiente aseguró que no podía detenerse. Cuanto más rápido deslizaba, más impotente se sentía. Su cuerpo, impotente ante el impulso, giraba y se torcía de manera incontrolable. Las rocas rasparon contra su piel, cada impacto enviando choques de dolor por todo su cuerpo. Intentó meter los talones en el barro, pero cuanto más luchaba, más rápido se deslizaba. Era como estar atrapada en una pesadilla, donde cada intento de detenerse solo empeoraba la situación. Luego, sin previo aviso, la pendiente terminó. El cuerpo de Teresa salió disparado del borde, lanzándola a una caída libre. No hubo tiempo para prepararse. Ninguna manera de prepararse para el impacto brutal que estaba por llegar. La cueva, que había parecido tan vasta y vacía momentos antes, ahora se sentía como si se cerrara a su alrededor. Y la caída fue la última consecuencia incontrolable del peligro que acechaba en sus profundidades. El cuerpo de Teresa cayó por el aire. La caída fue tan rápida que no pudo procesarlo. El mundo se desdibujó mientras descendía, impotente y desorientada. El aire frío y cortante pasó rápidamente a su lado, y luego el impacto. Su casco golpeó la piedra primero, chocando contra las paredes estrechas de la fisura de abajo. La fuerza fue brutal, enviando una onda de dolor a través de su cráneo. El golpe fuerte la dejó sin sentidos y le impidió comprender lo que acababa de ocurrir. El impacto hizo que sus hombros y torso chocaran contra la roca dura, empujando su cuerpo más adentro de la fisura. La grieta estrecha se cerró a su alrededor, atrapándola como una mordaza. Sus costillas, ya presionadas por la caída, se comprimieron aún más cuando la piedra presionaba implacablemente contra su pecho. Sus brazos quedaron atrapados por encima de su cabeza, incapaces de moverse, estirándose dolorosamente. Su cuerpo estaba contorsionado en una posición antinatural, y cada respiración que tomaba se sentía más difícil que la anterior. El asfixiante agarre de la roca parecía tirarla más profundo con cada segundo que pasaba. El dolor en su pecho y hombros era insoportable, pero aún peor era la sensación aplastante de claustrofobia. Su cuerpo estaba tan atrapado que no podía moverse, ni siquiera un centímetro. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de lo atrapada que estaba. La estrechez de la fisura le hacía sentir que las paredes se cerraban sobre ella, sofocándola con cada respiración forzada. Sus dedos hormigueaban, la circulación ralentizándose mientras su cuerpo se forzaba en una contorsión antinatural. Intentó moverse, pero cuanto más luchaba, más parecía la roca apretar su agarre. Debajo de ella, a solo 3 pies de distancia, había una profunda y oscura piscina de agua. Si hubiera caído un poco más, habría caído directamente en ella, desorientada, herida e incapaz de salir a la superficie. El aterrador pensamiento hizo que su corazón se acelerara, pero todo lo que podía hacer era soportar el dolor y la impotencia mientras los minutos se estiraban en lo que parecían horas. Sus amigos estaban arriba, gritándole su nombre, pero allí, en la oscuridad asfixiante, ella estaba sola, atrapada en el implacable agarre de la cueva. Por encima de Teresa, el equipo pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. El sonido de su casco raspando contra las rocas resonó hacia arriba, y ellos se apresuraron hacia el borde del travesío, con sus lámparas frontales lanzando débiles haces de luz en la oscuridad. Lo único que podían ver era el tenue resplandor de su casco y la pequeña franja de su torso atrapado en la fisura. Richard, el líder del equipo, evaluó inmediatamente la situación y gritó órdenes al grupo. Necesitaban actuar rápidamente, pero la realización de que Teresa estaba atrapada demasiado profundo para alcanzarla fácilmente provocó una ola de pánico en el grupo.
Ed Coleman, sin dudarlo, retrocedió rápidamente por los sinuosos pasajes hasta el lugar donde habían dejado su equipo vertical. Mike Landrum comenzó a arrastrarse a través del laberinto de la cueva hacia los vehículos para agarrar cuerda extra, mientras los demás vaciaban frenéticamente sus mochilas, buscando cualquier equipo que pudiera ayudar en el rescate. El tiempo era crucial. Teresa estaba atrapada, y cada segundo que pasaba hacía que su situación fuera más crítica. Dentro de la fisura, el sentido del tiempo de Teresa se había distorsionado. El dolor en su cuerpo se intensificaba y sus brazos comenzaban a quedarse dormidos. La presión sobre sus costillas era insoportable y cada respiración superficial era como una lucha. Arriba de ella, sus amigos trabajaban incansablemente, pero en la fría roca oscura, la cueva no ofrecía piedad. Era una presencia silenciosa y asfixiante, indiferente a sus esfuerzos, mientras Teresa luchaba por mantenerse consciente, con la mente nublada por el dolor y el agotamiento. El equipo se movió rápidamente, sabiendo que tenían que llegar hasta ella antes de que fuera demasiado tarde. La experiencia de Richard como líder guió sus acciones, pero la cueva, con su agarre implacable, parecía burlarse de cada uno de sus movimientos. Estaban en una carrera contra el tiempo, sabiendo que si no actuaban lo suficientemente rápido, Teresa podría no salir con vida. El cuerpo de Teresa sentía como si se estuviera convirtiendo en uno con la cueva, cada movimiento restringido por la implacable piedra a su alrededor. El tiempo parecía extenderse hacia la eternidad, mientras sus brazos comenzaban a perder la sensación, sus costillas aún comprimidas por el impacto de la caída. Su cuerpo estaba tan atrapado que ni siquiera podía mirar hacia abajo, hacia el equipo de rescate que se acercaba. Podía oír las voces del equipo arriba, sus gritos e instrucciones distantes, pero llenos de urgencia. A pesar del dolor insoportable, se aferró a una esperanza. Ellos venían a rescatarla. Cuando finalmente el arnés llegó a ella, el cuerpo de Teresa estaba casi completamente inmovilizado en el estrecho espacio. Su mente, nublada por el dolor y la fatiga, luchaba por concentrarse. No podía mover los brazos correctamente. Su coordinación se deslizaba y el agotamiento comenzaba a hacer su efecto. Podía sentir el arnés rozando su costado, pero era difícil colocarlo correctamente. Las correas se enredaban y se movían torpemente mientras luchaba por hacer que sus dedos entumecidos lo sujetaran. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras intentaba maniobrar en el pequeño y estrecho espacio. Finalmente, después de varios minutos agonizantes, Teresa logró colocar el arnés alrededor de su cuerpo. El esfuerzo la dejó jadeando por aire, pero no había tiempo para descansar. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el ascensor. Un dispositivo mecánico diseñado para ayudarla a escalar, pero estaba resbaladizo con barro. Sus dedos, rígidos por el frío, tenían dificultades para sujetar el dispositivo y su primer intento de levantarse falló. La cuerda, cubierta con el mismo barro resbaladizo que había causado su caída, no ofreció soporte y ella resbaló hacia abajo nuevamente. La desesperación comenzó a apoderarse de ella mientras lo intentaba de nuevo, su cuerpo protestando con cada movimiento. Se empujó hacia arriba, cada pulgada de avance una dolorosa batalla contra la presión en su pecho y la aplastante estrechez de la fisura, pero no se rindió. Su mente se centró en nada más que en la subida que tenía por delante. Pulgada tras pulgada se movió, sus piernas atrapadas e inútiles, pero sus brazos seguían trabajando, luchando contra el peso de la roca. Cada vez que se movía, el dolor era abrumador, pero sabía que no podía detenerse. El equipo la esperaba, listo para sacarla. Después de lo que pareció una eternidad de lucha, el cuerpo de Teresa finalmente hizo contacto con el borde de la fisura. Sus dedos, entumecidos y temblorosos, rozaron la repisa. El dolor en sus costillas y hombros era insoportable, pero la vista de los demás arriba de ella, sus manos extendidas para ayudar, le dio la fuerza para seguir adelante. Hizo un último intento desesperado, usando cada última onza de energía que le quedaba. Con un último y forzado movimiento, sus dedos se aferraron al borde, y en un instante, los brazos del equipo la rodearon, levantándola hacia arriba. En el momento en que estuvo libre de la fisura, su cuerpo se desplomó sobre el suelo sólido, completamente exhausta. Apenas podía moverse, cada centímetro de su cuerpo dolía y sus músculos gritaban en protesta. Sintió un alivio instantáneo, pero fue opacado por el agotamiento abrumador que la golpeó de inmediato.
Sus brazos eran inútiles, su pecho seguía agitado mientras luchaba por respirar, pero estaba a salvo. El equipo lo había logrado, la habían sacado de las fauces de la cueva. Mientras la ayudaban a ponerse de pie, sosteniéndola con su cuerpo tembloroso, Teresa apenas podía creerlo. La cueva había intentado llevársela, pero ellos lucharon por ella, y ella había sobrevivido. Con el equipo guiándola, comenzaron a atravesar nuevamente los resbaladizos y traicioneros pasajes de la cueva Lower Van Horn. Cada paso se sentía como una victoria, pero Teresa sabía que el verdadero triunfo era el que acababa de suceder. Estaba viva, y la cueva no la había reclamado. Finalmente, después de lo que pareció un viaje interminable, el grupo emergió al aire libre, con el frío cielo nocturno extendiéndose sobre ellos.